Le voy a invitar que abra su Biblia en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Qué manera tan extraordinaria del apóstol Pedro de cerrar su segunda carta. De alguna forma es una manera en la que se está despidiendo. Ya no vuelve a escribir nada. Dicen los historiadores, aunque la Biblia no nos dice, pero nos dicen los historiadores que el apóstol Pedro, cuando fue sentenciado a morir en la cruz, él dijo: no puedo morir igual que murió mi Señor, así es que a mí me crucifican de cabeza. Yo no sé, pero la verdad que eso está tremendo. Algo vio, algo recibió, algo vivió Pedro en su relación personal con Jesucristo. Un Pedro totalmente diferente al que conocemos en los evangelios. Vemos a un apóstol Pedro en los evangelios temeroso, bocón, quejumbroso, en donde nada más hablaba hablaba porque tenía boca, dicen por ahí un dicho, ¿verdad? Y sin sentido, dudando, afirmando cosas, pero después de haberse encontrado con Cristo resucitado, y entonces iniciar una relación personal. Por eso Jesucristo le dice, ahí en el Evangelio de Juan, cuando le pregunta a Pedro: ¿me amas? Y entonces dice: apacienta mis ovejas. Y es precisamente este Pedro que tiene mucho que decirnos. Y como bien sabemos, cada mes nosotros en San Pablo tenemos una serie, una temática, cada mes diferente. Y este mes de octubre, el domingo pasado me equivoqué, estaba regresándome a septiembre, pero este mes de octubre la serie se llama Los efectos del Evangelio. Hemos venido estudiando el Evangelio a lo largo del año. Inclusive nuestro lema anual para el 2023 es precisamente el año del Evangelio. Y ahora entonces lo que proponemos dentro de estos domingos de octubre es el que podamos ver cuáles son los efectos del Evangelio. Cómo se ve un cristiano que está siendo impactado, que está viviendo bajo el Evangelio. Sí, eso es lo que hemos estado viendo. Y el domingo pasado vimos el primer efecto. ¿Se acuerdan cuál fue el primer efecto del domingo pasado? ¿No? Yo creo que no vinieron, ¿verdad? Creo, ¿verdad? Entonces hablábamos de que el primer efecto del Evangelio en nuestras vidas es que nos lleva a creer. ¿Sí? Inclusive, precisamente el lema del año es Romanos 1:16, ¿sí? Que está diciendo Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y entonces debemos creer, necesito creer para recibir la salvación. Solo creyendo, por medio de la gracia, yo recibo la salvación. Pero algo que hemos enseñado, es muy importante, es que no debemos ver la salvación como un acto instantáneo solamente. Somos salvos en forma instantánea, pero somos llevados a seguir siendo salvos todos los días, hasta que Dios nos llame a su presencia. Por lo tanto, el efecto del Evangelio en nuestras vidas es que yo creo, pero sigo creyendo. No dejo de creer. No se trata de decir: bueno, ya creí, nací de nuevo, tengo la vida eterna y pues ahorita a ver qué sigue. No, creo y sigo creyendo, ¿verdad? Y entonces así nos vemos cuando vivimos el Evangelio. A veces es necesario verlo práctico, porque pudiéramos volvernos muy teólogos, muy temáticos, tratando de definir el Evangelio. Pero ¿cómo se ve entonces el Evangelio en mi vida? ¿Cómo se ve en tu vida? Número uno es creer. Pero creer no es el único efecto del Evangelio en nuestra vida. Conforme vivo mi salvación cada día, debe suceder algo en mí cada día. No podemos pensar, ¿verdad?, que nada más se trata de haber creído y haber nacido de nuevo, tener la salvación y ahí se acabó. Es más, lo decimos una y otra vez: si el objetivo de Dios solo fuera darnos la vida eterna, entonces yo no sé, todos los que hemos recibido la vida eterna por fe en Cristo Jesús, no sé qué estamos haciendo aquí. Porque entonces, si es todo el propósito de mi vida, pues ya me voy.
Pero mientras tú y yo como cristianos sigamos aquí, es porque hay algo que Dios quiere que tú hagas. Dios tiene un propósito para tu vida mientras Él te llama a su presencia. Y para lograr cumplir ese propósito necesitas ir creciendo. Y es precisamente el tema de hoy. Crezco. Segunda de Pedro 3:18, como lo leímos, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Siempre que nos metemos a un versículo, lógicamente que es necesario que nos metamos al contexto del versículo. O sea, ¿qué es lo que dice antes? ¿Qué es lo que dice después? Como ya dijimos, después de este versículo 18 ya no hay nada, ya sí se acabó la carta. Pero si nos regresamos, ¿verdad? Tratando de ver, ¿sí?, qué es lo que está llevando a Pedro a decirnos lo que nos está diciendo en el versículo 18. Pedro es identificado como el apóstol de la esperanza. Así como el apóstol Juan es identificado como el apóstol del amor. O como el apóstol Pablo identificado como el apóstol de la gracia. Pedro es identificado como el apóstol de la esperanza. Y en su primera carta, porque es la segunda carta que estamos viendo hoy, en su primera carta estuvo enfocado en dar esperanza a la iglesia, al cristiano que estaba siendo perseguido desde afuera. El emperador Nerón estaba con todo su ímpetu persiguiendo a la iglesia, matándolos y deshaciéndose de ellos. Y Pedro escribe esta carta inspirado por el Espíritu Santo para darles esperanza. No se cansen, no se desanimen, Dios va con ustedes. Pero en esta segunda carta, ahora el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, da un giro y ahora busca dar esperanza a aquellos miembros de la iglesia, aquellos cristianos que están experimentando persecución desde adentro de la misma iglesia. ¿Cómo se da esa persecución interna? Se da a través de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, de las herejías que nos desvían del verdadero evangelio. Y el apóstol Pedro está escribiéndole a la iglesia todo el contexto de su carta segunda es precisamente para fortalecerlos, para darles esperanza. Por ejemplo, ahí en el capítulo 3 está hablando de que Cristo viene otra vez. Cristo vendrá, el mundo se va a acabar. Y entonces, como algunos se burlaban, no que ya viene pronto, yo no lo veo llegar, empezaban a burlarse. Entonces, mire cómo dice el versículo 9, segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como si Pedro dijera, ¿saben qué? La verdad es que Cristo viene, pero no pierda la esperanza. Aunque la gente no te lo esté creyendo y aunque la gente se esté burlando de ti, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Y de esa forma se está dirigiendo el apóstol Pedro al cerrar su carta. Creo que ahorita yo mencioné 3:8 en el pasaje, ¿no? 3:17 y 18 es lo que estamos leyendo. Sí lo dije bien, ¿verdad? Ok. Entonces, mire lo que dice entonces el versículo anterior al 18. Así que vosotros, oh amados, al decir oh amados, ¿a quién le está hablando? No le está hablando al mundo, no le está hablando allá afuera, está hablando a los cristianos, está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes. Oh amados, ¿sí? Sabiéndolo de antemano, como dicen en los medios de la televisión y de la radio, prevenidos. Ya fuiste prevenido, ya fuimos prevenidos, estamos siendo prevenidos. La persecución, el ataque, la crítica, la burla está a la vuelta de la esquina. Creo que como cristianos la estamos experimentando, a lo mejor unos más que otros. Y lo que está diciendo, sabiéndolo de antemano, ya fuiste prevenido, no es algo nuevo. El mismo Pedro por eso dice, ¿por qué te sorprendes de la prueba de fuego como si alguna cosa extraña te aconteciera? No nos extrañemos de estos. Entonces dice, sabiendo de antemano, y mire lo que dice, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Que te desanimes,
que te alejes, que te enfríes. Cuidado, cuidado, estás prevenido, guárdate, cuida eso. Ahora, siempre es algo que me ha llamado mucho la atención en la Biblia, que no nada más te dice no hagas esto, no hagas acá, cuidado con acá, sino que te da un paso alternativo, ¿sí? Entonces dice, ¿sabes qué? Cuídate, no sea que caigas. Y mira el versículo 18, antes bien, en lugar de, en vez de eso, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ante el riesgo que corremos cada día como cristianos de ser arrastrados por el error y caer de nuestra firmeza, ¿te das cuenta de que nos dice que ya estamos prevenidos, sabiéndolo de antemano, prevenidos, que no te tome por sorpresa, no vayas a caer ante la realidad que enfrentamos de fallar en nuestro creer? Antes bien, crezcamos. Aún y cuando hablamos el domingo pasado de que es necesario creer y seguir creyendo, no podemos quedarnos solo creyendo y seguir creyendo, sino que tenemos que crecer. Tiene que haber un crecimiento, una madurez que me permita sostenerme creyendo. Se empieza a conectar, así es el evangelio. Dios no nos ha dejado a la deriva. Yo creo y sigo creyendo, pero entonces soy impulsado en ese creyendo, soy impulsado a ir creciendo. Y conforme crezco, puedo fortalecer mi creer. Y el creer me hace crecer. ¿Se fija? Empezamos a darnos cuenta y así va a suceder con los otros diríamos, elementos o efectos del evangelio en nuestras vidas. Parece más bien como una orden, crecer. Dios quiere que vayamos creciendo. ¿Te podrías imaginar, sí, que tu pastor a los 50,000 años de edad que tiene, llegara el domingo con un biberón? Y en lugar de mi botella tuviera, ¿no? Y que te dijera, ay, hola, ¿cómo están? ¿Qué dirías? Oye, por favor, al pastor bájenlo de ahí, no ha crecido. Pues en lo espiritual es lo mismo. A veces algunos nos vemos como bebés espirituales y la gente dice, ¿y este qué le pasó? Entonces tenemos que ir creciendo, así como en lo natural creciendo. Dios quiere que vayamos creciendo. Y Cristo dio su vida para que tú y yo tengamos vida. Y una vida abundante, por cierto. No cualquier vida. Cristo vino a darnos vida. Es lo que dice primera de Juan 5:11. Mira lo que dice. Y este es el testimonio. 2 puntos. Que Dios nos ha dado vida eterna. Wow. No dice nos dará, a lo mejor, si te portas bien. Nos ha dado vida eterna y esta vida, solo esta vida eterna está en su Hijo. Ya tengo competencia para predicar. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida. Fácil. No solo entonces un nuevo nacimiento que nos da la salvación, sino un crecimiento espiritual también. Y no se refiere a que perdamos la salvación. Cuando dice crece, no quiere decir que cuidado, si no creces, entonces ya no tienes vida eterna. No está hablando de eso. Ya está hablando de un crecimiento al que cree y sigue creyendo. Creíste, recibiste a Cristo, naciste de nuevo, fuiste adoptado, lo que nos dice el Evangelio de Juan 1:12, que nos dice con toda claridad a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos suyos. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entonces Dios nos adoptó como sus hijos. Y nuestro panorama cambia por completo. Y debo creerlo y seguirlo creyendo. Camino creyéndolo. Como ahorita hablábamos al inicio, camino creyendo en lo que Dios dice de mí y no en lo que tú dices de mí. Hay una gran diferencia. Y esto es lo que distingue el evangelio verdadero de la religión. Porque se habla del cristianismo y podemos hablar del cristianismo como una religión. Claro que sí, podemos hacerlo. De alguna forma, una religión se trata de todo aquello que tienes que hacer.
La religión dice, para llegar a Dios tienes que hacer esto otro, y no debes hacer esto y no debes hacer esto otro. Y déjame decirte, mi hermano, mi hermana, podrías tú ser la persona más religiosa del mundo y estar sin vida eterna, perdido por completo. Porque no es una religión la que Cristo vino a establecer. Somos seres humanos y establecimos religiones, pero no se trata de una religión, se trata de una relación personal con Jesucristo, una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Eso es el verdadero evangelio, que tenemos esa libertad. Ahora, por lo tanto, si no estamos creciendo, ¿sí?, nos estamos perdiendo de todo lo que Dios tiene para nosotros. Realmente los que perdemos somos nosotros. Lo hablábamos en la clase de escuela dominical con respecto al fruto. Aunque yo sea de los que no lleve fruto, yo voy a ir al cielo, pero sin fruto. Pues no, qué mala onda, ¿no? Imagínate toda mi vida aquí y llego al cielo sin fruto. Igual, ¿sabes qué? De alguna manera nos estamos perdiendo de todo aquello que Dios tiene para nosotros a cada día, en cada instante, en cada momento. Y eso es crecer, ¿sí? Si creíste, lógicamente, fuiste adoptado como hijo de Dios, ahora eres miembro de la familia de Dios y como miembros debemos ir manifestando ciertos rasgos de la familia. Y de eso se trata nuestra serie de octubre, los efectos del evangelio, ¿sí? No se trata de vivir una religión, sino una relación. Una relación. Ahora, crecer. ¿Qué es lo que Pedro querrá decir? Porque no se refiere a que vayamos siendo cada vez más salvos, sí, para nada. No es ir siendo cada vez más perdonados, no está hablando de crecer en eso. Cuando nacimos de nuevo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros pecados, todos fueron totalmente perdonados. Entonces, crecer en la gracia no es ganar más perdón o más aceptación, se refiere al incremento, el incremento de lo que el Espíritu Santo nos ha dado ya, el disfrutar, el aprovecharlo, el creerlo, el vivirlo, de eso se trata. Y si Jesús dio su vida por ti, ¿por qué acaso no vas a buscar crecer? Él entregó su vida. Y te dice Pedro, crece. Segunda de Pedro en el capítulo 1, mire lo que nos dice. Segunda de Pedro ahí mismo, pero el capítulo 1, versículos 3 en adelante. Como todas las cosas, ¿cuántas? ¿Qué le queda? Que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? Nos han sido dadas. ¿Cuándo? Ya, cuando nací de nuevo. ¿Cómo me las dio? Por su divino poder. Y no, mire lo que dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, mire lo que dice, haga de cuenta, dígame si no está hablando como de crecer. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, creced, agrégale, ¿verdad que sí? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio. Se fija que está hablando de un crecimiento. Vamos avanzando, vamos creciendo. No es un estancamiento, no es un acto de una sola vez. El creer, el ser salvos es instantáneo, pero mi diario vivir tomado de la mano de Dios es un toda mi vida hasta que Él me llame a su presencia. Esto es lo que nos enseña la palabra. Añadid, agrégale, crece. En términos más coloquiales diríamos, ya madura, ¿no? Madura. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Crecer en qué? ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo no nos deja en el aire. ¿Crecer en qué? Nos dice en qué debemos crecer. Número 1, ¿en qué debemos crecer? En la gracia. Creced en la gracia. Y no se refiere a la gracia para salvación, sino la gracia para la vida diaria. Para diario vivir. La gracia para salvación ya me la apropié.
Porque por gracia soy salvo mediante la fe. Cuando entregué mi vida a Cristo, por pura gracia, yo me apropié de esa gracia para ser salvo. Pero una vez salvo, entonces, ¿cómo le hago para crecer? ¿Cómo le hago? Entonces necesito ayuda a Dios. ¿Cómo le hago para crecer en la gracia? Y precisamente tiene que ver con que, ¿se acuerda que hablábamos la definición de gracia? La definición de gracia la podemos ver en dos grandes definiciones, o como le quieras llamar. Número uno, dijimos, es la gracia para ser salvos. Yo soy salvo por pura gracia. Ahora, una vez salvo, yo necesito vivir la vida que a Dios le agrada. Pero como decía Pablo en Romanos, no puedo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso acabo haciendo. ¿Cómo le voy a hacer? Y dice, miserable hombre de mí. ¿Se acuerdan? Y si no, léalo ahí en Romanos 6 y 7. Necesito tu ayuda, Dios. Y dice Dios, espérame, pues sí, ahí está mi gracia. Y entonces el otro enfoque de la gracia es que la gracia es una habilidad inmerecida dada por Dios para vivir la vida diaria. Dios nos ha dado la habilidad, el poder, la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento para vivir en obediencia a lo que Él nos ha dicho que hagamos, a lo que Él le agrada. Nos habilita la gracia. Y en la medida que reconocemos que nos ha dado esa habilidad para vencer, vamos creciendo. Porque entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo necesito más de tu gracia para poder ahora enfrentar no este problema con el tabaco, sino también quiero enfrentar este problema con el alcohol, pero también ahora quiero enfrentar este problema de las drogas y yo no puedo salir de esto. Necesito de ti, necesito de tu gracia. Y entonces Dios dice, ya te lo he dado. Por eso le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, no necesitas más. Vamos aprendiendo esta realidad y entonces vamos creciendo en la gracia. No se trata de hacer lo que se nos pegue la gana. Lo hemos dicho, la gracia no es una licencia para pecar. La gracia es una licencia para no pecar. Precisamente todo lo contrario. Tanto la gracia, ¿verdad?, como el conocimiento, ambos están relacionados con Jesucristo. Conocimiento, nos dice, creced en la gracia y en el conocimiento. Conocimiento es mucho más que pensar u opinar. ¿Se acuerdan que hablábamos el domingo pasado acerca de conocer los hechos históricos? Es más que eso. Es más que saber los acontecimientos históricos. Se refiere a un conocimiento en la intimidad con Dios. Crece en ese conocimiento. No se trata de conocer más acerca de Dios, sino se trata de conocer más a Dios. Conocer más a Dios. ¿Cómo es Dios? Y voy aprendiendo cómo es. Voy caminando y tengo alguna duda, una inquietud, clamo a Él y veo su respuesta. Voy caminando, te voy conociendo, ya sé cómo eres. Nunca lo voy a poder conocer totalmente. La verdad que puedo decir, ¿sabe qué? Cuando yo espero que me venga por la derecha, me llega por la izquierda. O quiero por enfrente y me llega por la espalda. Y además quiero que llegue ahorita y Él llega cuando debe llegar. Pero lo voy conociendo y entonces voy disfrutando esa relación personal con Él. Voy creciendo no solo en la gracia, sino voy creciendo en el conocimiento de quién es Jesús. En la Biblia, conocimiento implica intimidad. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Se acuerda? Con Adán y Eva, y dice, y Adán conoció a Eva. No creo que le digan, a ver, Eva, mucho gusto, yo soy Adán. No se refiere a eso, se refiere a la intimidad. Crecer en el conocimiento es crecer en conocer mejor a Dios, no acerca de Dios. Es como, imagínate un matrimonio, vienen a la ceremonia nupcial, se casan, sí, es como la salvación, ya están casados, ya están, ok, son esposos, perfecto. Y que dijeran, bueno, bye, a ver cuándo nos volvemos a ver, tú vete para tu casa y yo voy a la mía. ¿Verdad que no suena lógico? No, empezarían a crecer en conocerse, a crecer en conocerse. Eso es precisamente lo mismo, conocimiento. Mire, ¿se acuerda en el capítulo 6 de Juan? Cuando están siguiendo a Jesucristo porque había alimentado con pan y peces, y Jesús les dice, ¿saben que todos ustedes me están siguiendo porque les di de tragar? Ay, sí, les di de comer. Bola de gorrones.
¿verdad? Es lo que está diciéndoles. Y dice que muchos desde ese entonces dejaron de seguirle. Y se voltea a Jesús con sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y mire lo que contesta Pedro, el mismo Pedro del que estamos leyendo. A mí me conmueve hasta las lágrimas este pasaje. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Mi hermano, ¿has llegado al punto de reconocer, o sea, que no tienes a dónde ir que valga la pena? ¿A quién iremos? Tú, Jesús, tienes palabras de vida eterna. Y luego mire lo que sigue afirmando Pedro. Y nosotros hemos creído, ¿y qué? Creído y conocido. En la intimidad hemos descubierto que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Oiga, yo no sé. Pedro va creciendo en la gracia y en el conocimiento. Es más, ¿recuerdan de la semana pasada a nuestro amigo Nicodemo? ¿Cómo le diríamos a los Nicodemos en México? ¿Nico? Sí, ¿verdad? Así como, bueno. ¿Se acuerdan? Juan 3, versículo 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nos damos cuenta que Nicodemo al principio tenía un conocimiento intelectual, mental, histórico, ¿sí? Estaba basado en los hechos, en lo que le habían platicado. Ya oíste de Jesús. Ese era su creer, un creer de conocimiento que no era el que debe ser. Y entonces, ¿qué le contesta Cristo? ¿Se acuerda? Versículo 3 le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Se acuerdan que lo vimos? Estoy repasando el domingo pasado, ¿no? Y mientras Nicodemo no había nacido de nuevo, él seguía teniendo un creer en los hechos históricos. Hasta le dice, ¿cómo puedo volverme a meter al vientre de mi mamá y volver a nacer? ¿Se fija? ¿Por qué? Porque está creyendo no como debe creerse. Está creyendo, ya vimos todo el creer. Si usted tiene dudas, vea la transmisión del domingo pasado, que es gratuita de todas maneras, ¿no? Mientras Nicodemo no había nacido de nuevo, no tenía una verdadera fe que le llevara a la vida eterna. Ahora, ¿qué habrá sucedido con Nicodemo? ¿No te has preguntado, y qué fue de Nicodemo? Imagínate, viene un líder religioso, llega en la noche, no quiere que lo cachen. Hey, Jesús, ven para acá tantito, ¿no? Oye, ¿qué onda con la vida eterna? Nacer de nuevo, ¿cómo nacer? Y no nos dice más. Jesucristo es cuando lanza su famoso pasaje para nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, ¿se acuerdan? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero no nos dice nada de Nicodemo ya. O sea, Nico, ¿dónde quedaste, Nicodemo? ¿Dónde te fuiste? Pero ahora váyase a Juan capítulo 7, versículo 45. Y vea lo que está sucediendo a Nicodemo. Nicodemo está avanzando en su creer. Yo no sé en qué momento Nicodemo nació de nuevo. A lo mejor en ese momento con Cristo. Quiero pensar bien que cuando Cristo le dijo, de tal manera amó Dios, que dijo, yo creo en Jesús, y te entregó su vida a Cristo. No sé, no nos dice. Pero miren lo que nos está diciendo aquí. Hay una crítica fuerte, se están peleando precisamente por la autoridad de Jesucristo. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, los colegas de Nicodemo. ¿Ya lo veo? Y dice, y estos les dijeron, ¿por qué no le han traído? Les mandaron a arrestar a Jesús. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora, ¿estos alguaciles nacieron de nuevo? Están basados en los hechos, como los budistas y los etcétera, etcétera, etcétera. Y contestan los fariseos, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Órale. Y mire, aquí viene nuestro buen amigo Nicodemo. Les dijo Nicodemo. Y diga, bueno, a lo mejor no es el mismo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Se fija? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo?
escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Este Nicodemo ya no es el mismo de Juan 3, ¿verdad que no? Está atreviendo, ya no le importa si lo ven buscar a Jesús. No solo está buscando a Jesús, lo está defendiendo en frente de sus colegas de autoridad. Este Nicodemo, y vas muy bien, Nicodemo, síguele, vas creciendo, Nicodemo. Pero todavía hay más. Váyase ahí mismo en Juan, pero ahora el capítulo 19, y observe a un Nicodemo creciendo. Juan 19:38. Después de todo esto, aquí ya Jesucristo fue crucificado. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, fíjese, José de Arimatea, secretamente por medio de los judíos, ¿sí? Algunos dicen que no es que fuera discípulo por miedo, sino que en secreto pidió, pero bueno, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ya Cristo ahí murió. Versículo 39. También Nicodemo. Órale, Nico, ¿dónde andas? Y bueno, a lo mejor es otro Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. ¿Se fija? El mismo Nicodemo. Órale, Nicodemo, ¿y ahora qué hiciste, Nicodemo? Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nicodemo está creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿estás creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo? ¿Acaso conoces más a Jesús hoy que ayer? ¿Estás disfrutando y apropiándote de la gracia que te habilita para enfrentar tu pecado mejor hoy que ayer? Porque esto es el indicador de nuestro crecimiento. Es uno de los indicadores, el crecer de los efectos del evangelio en nuestra vida. Así se ve un cristiano que cree, así se ve un cristiano que crece. Es el evangelio, el evangelio, el evangelio. El mismo, inclusive, ¿sabe qué es de sorprendernos? Que el mismo Jesucristo crecía. A ver, váyase al evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo 52. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¡Wow! Si Cristo crecía, tú y yo también necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. ¿Y cuál es el objetivo de todo? ¿Cómo termina el versículo 18? A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Tú y yo vivimos en este planeta, cada día seguimos aquí para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos y a donde quiera que vayamos, habilitados por su gracia, porque estamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es que cerremos, aterricemos. Si esta tarde estás aquí como Nicodemo, creyendo en lo intelectual de Jesucristo, en los hechos, creyendo que Jesucristo fue un gran maestro, Jesucristo fue un buen profeta, un buen hombre, pero no has dado el paso de creer en la divinidad de Jesús, en creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente y que conforme pones tu fe en Él, te puede dar vida y vida eterna. Si no has dado este paso, como el que acabó dando Nicodemo, yo te invito a que lo des el día de hoy. Yo quiero invitarte a que tú digas: yo quiero entregar mi vida a Cristo hoy. Quiero empezar a conocerlo uno a uno en intimidad hoy. Levanta tu mano, solo quiero orar contigo. Solo quiero orar contigo. No lo dejes pasar, este es tu momento. Este es tu tiempo, entregar tu vida a Cristo. Dios te bendiga, hijita. Sí, este es el tiempo, entregar la vida a Cristo. Él puede transformar todo tu entorno, todo lo que estás haciendo. Él puede transformarlo. No lo pospongas, no lo dejes para después. Dios te bendiga también. Oh, el Señor está aquí para transformarte, para salvarte. Necesitas entregar tu vida a Cristo.
para el perdón de tus pecados, para recibir la vida eterna, pasen acá al frente. Y si no levantaste la mano, pero quieres entregar tu vida a Cristo, porque ven para acá, vamos a orar. Vente, no te quedes ahí sentado. Dios te trajo aquí con un propósito, que si no has entregado tu vida a Cristo, quiere que te entregues. Y es bien sencillo, así se empieza, depositando toda tu fe en Jesucristo. Este es tu momento, este es tu tiempo, esta es tu oportunidad. Responde al llamado de Dios en esta tarde. Aquí te trajo. No fue casualidad. No te trajo tu esposa a la fuerza. Te trajo el Espíritu Santo a través de tu esposa. Ven a Jesús. Ven a Jesús. La palabra de Dios nos dice con toda claridad que si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Nos da la vida eterna. Es que yo quiero invitarles ahí donde están, que repitan conmigo, apropiense de estas palabras, hagan las suyas, hablen con Dios. Dígale, mi Señor, dile, Dios, en esta tarde tomo la decisión de creer en Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Te recibo, Jesús, en mi vida, y yo creo que ahora tú me has dado la vida eterna y que tú, mi Dios, me has adoptado como una hija tuya. Gracias por la vida eterna. Gracias por la salvación. Y gracias porque tú has prometido no dejarme y estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por la salvación. Efecto del Evangelio en nuestra vida: primero creo y luego crezco. Y luego hay otros más, los veremos los siguientes domingos. ¿Recuerdan el ejemplo de Job? Job era un varón justo, piadoso, temeroso de Dios. ¿Se acuerdan? Y pasa por la prueba. El enemigo quiere que hable en contra de Dios y no lo hace. Y tú podrías decir, ¿sabes qué? Job era un buen creyente. Job creía y Job a lo mejor estaba creciendo. Pero hubo un crecimiento mayor a través de la prueba. Y esto es bien importante. Creer en Cristo y estar creciendo no significa que vamos a ser librados de todas las tormentas. Quiere decir que en medio de las tormentas va con nosotros, eso sí. Y entonces las tormentas pueden ayudarnos a crecer más y a crecer mejor. Job acaba diciendo, Job 42:5, el pasaje tan conocido de la vida de Job: yo de oídas te había oído. Así a la distancia, ya me habían platicado de ti, yo te había oído, el pastor me habló de Cristo y pasé, recibí, de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya es una relación íntima, cercana. Job comenzó creyendo y acabó creyendo y creciendo. Creció. Creo y sigo creyendo. Cree, mi hermano, mi hermana, y sigue creyendo. Hagamos esta práctica de tal forma que el Evangelio se haga manifiesto en nuestras vidas. Crecer nos lleva a ir practicando cada vez más las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se acuerda de Efesios 2 del 8 al 10? Dios preparó obras para que tú y yo andemos en ellas. Las preparó de antemano y nos ha dado la gracia, la habilidad para practicarlas, para vivir esas buenas obras, recordando que la habilidad ya nos ha sido dada. Y es por eso tan necesario que como cristianos aprovechemos todo lo que la iglesia te ofrece para tu crecimiento. No desaproveches cada oportunidad que como iglesia te ofrece para ese crecimiento tan necesario. El creer te ha llevado a congregarte. Síguete congregando. No dejes de congregarte, como decía la carta a los Hebreos, como algunos tienen por costumbre.
Si no te has bautizado, yo te invito a que tomes la decisión de bautizarte. En diciembre tenemos la última oportunidad del año para que te bautices. Estaremos avisando. Participar en la comunión. No dejes pasar el momento de disfrutar ese momento con el pan y el jugo en el que estás siendo recordado de lo que Cristo hizo por ti. Este es el tiempo para creer. Toma la Biblia, cree lo que dice ahí, la oración, practícala, platica con tu Padre Celestial. En el crecer, pues ven a escuela dominical para que te ayude a seguir creciendo. Y te diría, vamos juntos en este reto de ser iglesia que cree y sigue creyendo, que crece y sigue creciendo. Es tu oportunidad. Mi hermano, te voy a decir como te dije el domingo pasado. Póngame atención porque somos muy impulsados a que pues todos se pararon. Yo también me tengo que parar para que no me digan que yo no. Mira, mi hermano, si no aceptas este reto tuyo con Dios, no te pares, no pasa nada. No pasa nada. Pero Dios te está invitando a que tomes un reto, que digas, ¿sabes qué? Me pongo de pie, afirmando mi compromiso ante Dios de que voy a crecer, voy a congregarme, voy a leer mi palabra, voy a estar en oración, me voy a bautizar, voy a participar de la comunión, voy a venir a escuela dominical, voy a buscar todas las herramientas que Dios me ha dado para crecer, me voy a apropiar de la gracia como habilidad para enfrentar todo mi pecado y accionar y vivir como a Dios le agrada. Si es tu deseo en esta tarde, te invito a que te levantes, te pongas de pie, tú digas, yo acepto este reto, yo quiero este reto, yo quiero comprometerme con Dios a crecer y seguir creciendo mucho más de lo que he estado haciendo. Quiero apropiarme de la gracia, quiero crecer en el conocimiento. Oh Padre Celestial, aquí estamos aceptando tu reto en esta tarde. Queremos no solo creer y seguir creyendo, queremos crecer y seguir creciendo. Gracias por la habilidad que nos has dado para lograrlo, Señor. Gracias por la oportunidad de aceptar este reto tuyo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios y cantemos.